Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y compartir pues lo que hago y en lo que he estado trabajando en los últimos años. Para mí, la Fundación Santa Fe hice mi internado allá y también trabajé en el departamento de patología, entonces estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Me encantaría estar en persona, pero ojalá mañana nos veamos en las preguntas. Bueno, hoy voy a revisar las características patológicas y los hallazgos moleculares descritos recientemente en los principales tipos de linfoma T periférico nodales. Voy a discutir los cambios recientes propuestos a esta clasificación, a estos linfomas, y también voy a presentar mis contribuciones en este campo. Bueno, como todos ustedes saben, los linfomas T periféricos son muy raros, únicamente representan 10 a 20% de todos los linfomas no Hodgkin. Son muy agresivos en general, con una sobrevida de más o menos de 30% a los 5 años. Como esta gráfica muestra, la sobrevida realmente no ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años. Pero lo que sí hemos visto últimamente es que ha habido varios avances moleculares que están redefiniendo esta clasificación y está dando oportunidades a nuevos, pues a desarrollo de terapias dirigidas. En esta imagen se muestra la clasificación actual de la OMS del 2016 para todos los linfomas T periféricos. Más o menos son 30 entidades. Pues, una forma de pensar en ellos es como en su presentación clínica, entonces en los linfomas cutáneos, extranodales, leucémicos y nodales. Pues una cosa que quiero resaltar acá es como en un lapso de 8 años se adicionó más o menos 1/3 de las entidades, o sea que mostrando que es un campo que está cambiando rápidamente. Hoy mi presentación será sobre principalmente los linfomas nodales, linfomas T periféricos nodales. Especialmente voy a hablar del linfoma T periférico NOS o no especificado, el linfoma T angioimmunoblástico y los otros linfomas T de origen T-helper foliculares. Bueno, el linfoma T periférico no especificado y el angioimmunoblástico y otros linfomas de origen TFH son más o menos 2/3 de todos los linfomas. Para comenzar hoy, voy a presentar unos casos y a través de los casos voy a discutir los diferentes temas. Esta es una biopsia en un hombre de 68 años que tenía linfadenopatía generalizada y esplenomegalia. Se hizo una biopsia, estas las secciones muestran, el ganglio la arquitectura del ganglio está borrada. Hay un infiltrado normal con algunas células claras que se ven a esta magnitud. A mediano aumento vemos varios vasos prominentes y vemos un infiltrado mezclado con células inflamatorias y las células tumorales, que se ven mejor en un amplio aumento, donde también vemos mejor las células inflamatorias. En la inmunohistoquímica mostró que las células neoplásticas son positivas. Toda esta zona es positiva para CD3, es decir, células T con muy pocas células B. En las zonas T a mayor aumento se ve que había varias células grandes positivas para CD20, son varias células B grandes. Otros inmunohistoquímica que se hizo mostró que las células fueron positivas para CD4, para ICOS, PD1 y BCL6. Otra vez aquí estoy mostrando las células CD20 que son especialmente inmunoblastos con nucleolos prominentes que también eran positivos para IBER. Este inmunostain es bien importante porque muestra la expansión de la red de células dendríticas foliculares que es característica para este linfoma.
En resumen, las células neoplásticas eran positivas para 3, 4 marcadores TFH, también CD2, 5 y 7, con células escasas Iber positivas y negativas para CD20, CD8, TFH CD10, marcadores citotóxicos y CD30. También estudios moleculares mostraron un reordenamiento clonal del receptor de células T. Entonces, el diagnóstico en este caso, este es un caso clásico de linfoma T angiminoblástico. Un poco un resumen, como ustedes saben, es una enfermedad agresiva con una sobrevida global muy pobre. La presentación clínica es bastante característica, además de la linfadenopatía encontrada en los linfomas. En los linfomas tienen unas características especiales, que es esta hiperactivación inmunológica que se caracteriza de hipergamaglobulinemia o un rash o una erupción cutánea en un 20% de los casos y algunas veces se asocia con anemia hemolítica CUMS positiva. También hay pues, esplenomegalia y hepatomegalia en un gran porcentaje de los casos. Patológicamente, como describimos en nuestro caso, los grupos de pues las células neoplásticas en general son de tamaño mediano y tienden a tener un citoplasma claro, tienen un background inflamatorio bastante prominente. Están estas células, estructuras vasculares prominentes, que son las vénulas de endotelio alto. Y como mostré en el otro stain, hay la red de células dendríticas peliculares expandidas es característica. Y en estos tumores, la mayoría de los casos hay un reordenamiento del receptor de células T. Bueno, también interesantemente los reordenamientos de IGH pueden ser positivos. Bueno, estos son unos patrones descritos por la doctora Atigay hace varios años, pero me parece que muestran muy bien los diferentes estadios en los que se puede encontrar el angioimmunoblástico. Ellos describen patrón 1, 2 y 3 y en general a medida que los patrones cambian, en el patrón 1 tiene una expansión más focalizada de las células dendríticas foliculares y la cantidad de tumor es más baja. Y a medida que va aumentando, el patrón 2 tiene un poco más de expansión con más células tumorales y ya en el estadio 3 puede haber un borramiento total el tumor está extensamente, incluye borra la arquitectura normal y la proliferación de células dendríticas es bastante extenso. El inmunofenotipo, como vimos en nuestro caso, los linfocitos maduros son linfocitos maduros que son positivos para CD4 y hay expresión de marcadores foliculares. Esto es un resumen que hice revisando varias de las series y en general los marcadores que tienden a ser más positivos es el ICOS PD1 y hay un poco más de CXCL13, pero el BCL6 y el CD10 tienden a ser están frecuentemente menos positivos. Otra característica importante que se ve en las linfomas angioimmunoblásticos es que hay expansiones clonales de las células B. Entonces, como vimos en nuestro caso, hay unos inmunoblastos, células B inmunoblásticas que tienden a ser positivas para IBER, no siempre. Y algunas veces esto puede ser confuso porque se confunde con el linfoma clásico Hodgkin. Estas expansiones de las células clonales pueden ser, no solamente están células presentes, sino pueden transformarse a linfomas de célula B o a otros linfomas, cosa que puede ocurrir en el mismo lymph node como linfomas compuestos o puede pasar antes o después del linfoma inmunoblástico. Entonces, esto es una situación donde algunas veces si se encuentra el linfoma difuso de células grandes, puede no verse el linfoma inmunoblástico en el background. Bueno, en los últimos años ha habido varios estudios mostrando que hay varias mutaciones recurrentes con estudios de NGS que han mostrado que los angioimmunoblásticos tienen unas mutaciones
bastante características. Entonces está el ROA, que ocurre más o menos el 50% a 70% de todos los linfomas. Este es específico para AITL en PTCL, TFH, en el contexto apropiado, ¿no? Creo que puede ocurrir en otros linfomas, pero pues en linfomas T es bastante específico. Y la presencia y ausencia de la mutación no tiene ninguna diferencia en el pronóstico. También hay mutaciones en los reguladores epigenéticos, como es el TET2, DNMT3, IDH2, que de hecho no es específico, se ha visto en otras neoplasias, especialmente en las mieloides. Hay algunas cosas que sí son específicas. La coocurrencia del TET2 y el DNMT3 es bastante específico para IITO, no pasa en las mieloides. Y también hasta este momento creo que no hay diferencias significativas en el pronóstico al tener o no tener las mutaciones. Y ha habido otras mutaciones en la vía de señalización del receptor de células T. El CD28 sí muestra tener una diferencia pronóstica. Pero estos tampoco son específicos tampoco son específicos para IITO o estos. Había algunos estudios mostrando que hay unas asociaciones con características morfológicas. Un estudio de Sana Andreshka en el 2016 donde mostró que los tumores que están mutados o que tienen mutaciones en el ROBE tienen una mayor proliferación vascular y una mayor expresión de marcadores TFH. También la presencia de la mutación de IDH2 ha mostrado que hay una mayor cantidad de células claras en estos tumores. Me echó un poco la importancia de estas mutaciones o una de las cosas que ha mostrado estas mutaciones es que antes y todavía la mayoría de estos tumores se tratan con regímenes basados en antraciclina, como CHOP o CHOP-like, pero estas mutaciones en reguladores epigenéticos como que ha aumentado la posibilidad o abierto la puerta a posibles nuevos campos en tratamiento de estos tumores, como las inhibidores de la histona desetilasa o los agentes hipometilantes, que son, pues que ya que son reguladores epigenéticos y han mostrado tener actividad selectiva en el AITL. Ha habido algunos estudios hasta ahora. Todavía sigue siendo, y no, yo soy patóloga, no soy clínica, pero pues todavía entiendo que el tratamiento es el CHOP y CHOP-like, pero esto por lo menos abre un poco la ventana a nuevos tratamientos. Bueno, con esto vamos al segundo caso. Esta es una mujer de 75 años, también con linfadenopatías generalizadas. Lo mismo, a este momento se ve que hay borramiento de la arquitectura del ganglio. A mayor aumento se ven varios grupos de células claras, con un poco menos, el background inflamatorio no está tan claro y tampoco hay una prominencia de células vasculares. Las células tumorales son negativas para CD20 y CD3 y positivas para PD1 y BCL6. A diferencia del caso anterior, los marcadores de células foliculares, dendríticas foliculares, del FDCs, realmente no muestra una expansión de la malla folicular, dendrítica folicular. Entonces, en resumen, este tumor era positivo para CD3, CD4, marcadores de TFH, PD1, BCL6 y XEL13, también otras células marcadores de células T y el IVER era negativo. Importante recalcar que otra vez que no había expansión de las FDCs. Los estudios moleculares también mostraron un reordenamiento clonal del receptor de células T. Entonces, el diagnóstico en este caso tiene algunas características del linfoma T angiminoblástico, como les mostré, pero no todas. Pero tampoco es un linfoma T periférico no especificado al tener expresión de marcadores TFH y las células claras y algunas características. Entonces, el diagnóstico en este caso es una de las nuevas entidades, que es el linfoma T periférico nodal con fenotipo TFH. En la última clasificación de la OMS se propuso la categoría umbrella o sombrilla de estos linfomas nodales con origen en células T helper foliculares. Entonces, antes estaba el angioimmunoblástico que estaba separado y estaba el PTCL de Noves. Como había variantes, o una variante dentro del PTCL de Noves era el T follicular linfoma. Y no había distinción entre los PTCL de Noves y los nodales con TFH, con fenotipo TFH.
En la nueva clasificación, en este umbrella category, se agruparon los 3 linfomas, que son el angioimmunoblástico, los linfomas nodales PTCL con TFH phenotype y los T foliculares. Y la categoría de PTCL NOS se volvió un poco más, pues se achicó. Estas entidades lo que tienen en común es que tienen, o se piensa que el origen es las células T helper foliculares, que son las células helper T que viven en el folículo ayudando a las células B a madurar. Entonces, este nuevo grupo provisional, que es el linfoma T periférico nodal con fenotipo TFH, perdón, es un nombre bastante largo, que le voy a decir de ahora en adelante PTCL-TFH. PTCL-TFH antes era, como estaba diciendo, estaba antes clasificado como dentro del grupo de los PTCL-NOS, no había diferencia entre ellos. Hoy en día, aunque los diagnósticos no son los criterios diagnósticos no son tan claros, la propuesta es que son casos donde deben tener expresión de marcadores TFH, pero tienen ausencia de la morfología típica del linfoma angioimmunoblástico, como el caso que les mostré. Es un caso que no parece ITL, pero tiene marcadores de TFH. Y el problema ahora es que la definición de estos marcadores es muy vaga y todo el mundo tiene el mismo problema. Lo que se recomienda ahora es que haya expresión de CD4 y por lo menos 2 marcadores TFH, pero realmente no hay criterio en intensidad o porcentaje de positividad, lo que hace un poco difícil el diagnóstico. Ha habido muy pocos estudios desde que se salió esta nueva clasificación, viendo a ver cuántos de los casos que antes correspondían al PTCL-NOS cumplen con criterios diagnósticos del PTCL with TFH phenotype. Este estudio, que salió hace como 2 años, mostró que más o menos 1/3 de los casos cumplen criterios para esta nueva entidad provisional. En este estudio también miraron que estos casos tienen algunas características morfológicas del angioimmunoblástico, pero no todas. Es decir, aquí estamos comparando en esta tabla, en este estudio, que bueno, son muy pocos casos, pero comparan las características morfológicas del linfoma del PTCL-TFH con el angioimmunoblástico. Y se ve que pues, varios de los casos tienen proliferación vascular, expresión de IVER, un background inflamatorio en un 50% de los casos, también hay expansión de células FDS en más o menos un 40% de los casos y células claras también hay presentes. Lo que no hay es la combinación de todos los factores y en general lo que muestra es que otra cosa que encontraron es que el número de marcadores TFH se correlaciona con el número de las características del angioimmunoblástico. Es decir, los casos de PTCL-NOS en general tienen, pues, por definición, tienen dos o menos, un marcador o cero cero o un marcador de TFH y características morfológicas tienen más o menos una o hasta 2. Y este grupo, que es el nuevo, el que está recientemente definido, pues por definición en general tiene 2 marcadores expresados y también tiende a tener más características morfológicas que los PTCL-NOS sin TFH. Bueno, pues comparado con el AITL, pues que obviamente tiene expresión de muchos marcadores y también las características que lo definen. Y bueno, una de las razones por las que este grupo se agrupó con los AITL es que los hallazgos moleculares y el perfil genético es bastante similar. Esta tabla es creo que es el primer estudio, uno de los más grandes, que mostró que las mutaciones son similares en estos linfomas TFH al inmunoblástico y diferentes del PTCL-NOS. Es decir, entonces, miramos, en ROES se identificaron exclusivamente en el PTCL-TFH y en el T follicular linfoma, al igual que el AITL, pero no se encontraron en los PTCL-NOS que no tenían expresión de TFH. También las mutaciones del TET2, aunque también se encuentran en algunos de los casos de PTCL-NOS, los TET2 y los DNMT3, la frecuencia es más similar al inmunoblástico
en comparación al PTCL1S. Y bueno, interesantemente, las mutaciones del IDH2 fueron restringidas únicamente al angioimmunoblastic T-cell lymphoma. Bueno, un estudio, y esto que es un estudio muy chiquito, pero muestra que estas nuevas terapias prometedoras que se están empezando a usar en el ITL pueden expandirse a otros PTCL TFH, y pues por eso es importante como empezar a reconocernos, porque con el tiempo seguramente va a haber cambios en el tratamiento de AITL, y aparentemente esto se va a expandir a los linfomas PTCL TFH. Pues en resumen, esta es una parte, está como un poco un background a lo que viene ahora, pero lo que quería como resaltar en este punto es que los PTCL1S, el linfoma no especificado, PTCL no especificado, era como un waste basket category, y ahora ya se sacó inicialmente, ya de este grupo se sacaron los linfomas PTCL with TFH phenotype, y también los linfomas T foliculares, que no hablamos mucho de esto, pero pues no, es un grupo muy pequeño, son muy raros, son linfomas que parecen más al inmunoblástico y tienen mutaciones y un perfil genético más parecido al inmunoblástico, entonces sacaron del PTCL1S. Pues la recomendación actual para esto es que, bueno, no se debe diagnosticar PTCL1S hasta que no se hacen marcadores de TFH. Nosotros vemos y esto es el campo donde yo estudio también y hago investigación, entonces más o menos se recomienda hacer todos los casos, tanto clínicos como de investigación, hacemos por lo menos 5 marcadores TFH, pues PD1, ICOS, CD10, BCL6 y CXL13. Bueno, ya dije la importancia de esto, obviamente es pues clasificación, y de pronto en el futuro va a tener una importancia en el tratamiento. Bueno. Con esto, pues vamos a seguir con un tercer caso. Esta es una mujer de 66 años, de Nebraska, o sea, blanca, y con una masa axilar. Las imágenes diagnósticas mostraron linfadenopatías hipermetabólicas generalizadas. Esto es el abajo aumento, se ve la biopsia excisional muestra un infiltrado con un crecimiento predominantemente difuso. A mediano aumento se ve que el infiltrado es bastante monótono, y a mayor aumento vemos que las células son más o menos pequeñas o medianas y tienen bordes irregulares. Perdón, me devuelvo. Y otra cosa que vemos acá es que no tienen un background inflamatorio importante. Las células tumorales son negativas para CD20, positivas para CD3 y CD4 y negativas para CD8. Otros marcadores que se hicieron fue CD5, que también fue positivo, y el receptor de alfa-beta fue también positivo. Marcadores negativos, CD20 con MOS3, CD8 y también una pérdida de CD2 y CD7. Todos los marcadores de TFH fueron negativos, al igual que IBER y CD30. Los estudios de reordenamiento del receptor de células T fueron positivos, y la serología para HTLV1 fue negativa, aunque pues en Nebraska tal vez acá no tenemos mucho HTLV1. Entonces el diagnóstico en este caso, al descartar los TFH, angioimmunoblástico, células nodal, el PTCL TFH, también al descartar el ATLL, ya que HTLV1 es negativo, el diagnóstico en este caso es un linfoma T periférico no especificado, o PTCL NOS. Como les estaba diciendo antes, esta es una categoría waste basket, que incluye todos los linfomas de células T maduras, nodales y extranodales, que no se ajustan a ningún otro criterio de las otras entidades que son específicamente pues definidas, como el AITL, el CL y el TLL. Como mostré pues extensivamente, los linfomas T periféricos nodales con fenotipo TFH y el linfoma T folicular ahora son excluidos de este grupo. Estos tumores, estos linfomas se presentan en personas de edad avanzada y generalmente en hombres, y también tienden a presentarse, al igual que muchos de los otros linfomas nodales T, en estadio avanzado. La mayoría tienen una presentación nodal, es decir, los lymph nodes están involucrados, pero algunas veces se encuentra nodal y extranodal.
en más o menos un 50% de los casos y únicamente extranual en un 13%. Otros órganos que también están involucrados es el vaso, el hígado, la piel y los tejidos subcutáneos. La mayoría de estos datos vienen de un estudio que Dennis Weisenberger aquí en Nebraska hizo. Es el estudio más grande que hay en linfomas T, en un estudio que se llama el Estudio Internacional de PTCLs, donde estudiaron más o menos 1,000 casos por todo el mundo, caracterizando los linfomas T. Bueno, la morfología es bastante variable. Al decir esto es un linfoma basket, entonces uno puede encontrar muchas cosas ahí. Puede haber casos como el que mostré, que es un patrón de crecimiento difuso. También puede haber borrando la arquitectura nodal completamente. Puede presentarse en las zonas interfoliculares con un background inflamatorio importante, como vemos en este caso. Aquí están los folículos mostrando que la mayoría del linfoma está aquí en la mitad. Como aquí estaba mostrando un poco más de alto aumento. Este caso tiene muy poco background inflamatorio, mientras este tiene bastante. Una variante del linfoma del PTCL-NOS que sí se mantuvo en esta última clasificación es el linfoma de Lennert o la variante linfoepitelioide. Estos linfomas más o menos, y también eso es súper raro, pero más o menos se piensa que son, se estima que son alrededor del 10% de los linfomas PTCL-NOS. Estos linfomas se caracterizan, como muestro acá un poquito mejor, se caracterizan por agregados de histocitos epitelioides, como vemos acá, y los linfomas y las células neoplásticas son pequeñas a medianas y como que se esconden detrás de estos histocitos, que puede, como obviamente muchas veces, confundirse con una linfadenitis granulomatosa o otras cosas. También el fenotipo, y estos estudios son antes de que se separaran los TFH phenotypes, o sea que yo creo que esto hoy en día, al volver a hacer un estudio de estos, cambiaría significativamente, pero en el estudio en 2011 se vio pues que la mayoría de estos PTCL-NOS son CD4 positivo o es más frecuente en un 66% de los casos. Hay también pérdida frecuente de antígenos PAN-T. CD7 es el más frecuente, CD5, CD2, más que CD2. También hay expresión variable de marcadores citotóxicos, de IBER y de CD30. Bueno, esto un poco trae, y la razón por la que pues, hablo de esto es porque este ha sido como el tema de mi investigación en los últimos, no sé, 5 años que estoy aquí en Nebraska. Pero bueno, como para contarles un poco antes, en el 2014, dos de mis colaboradores cogieron un gran grupo de PTCL-NOS, más o menos, no sé, 250 casos o 300, también recogidos, parte del Estudio Internacional de PTCL, cogidos de todo el mundo, y al hacer estudios de expresión génica, o Gene Expression Profiling Studies, o GEP, encontraron que los linfomas de PTCL-NOS se pueden dividir en dos grupos moleculares que tienen diferente expresión génica. El grupo de PTCL-TVX21, que se caracteriza por overexpression o sobreexpresión de TVX21 y sus genes relacionados, IOMES, CXCR3, bueno, no los voy a leer todos, y el otro grupo que es PTCL-GATA3, que se caracteriza por sobreexpresión génica de GATA3, CCR4, y otros genes relacionados. No sé si se acuerdan, o les recuerdo que el TVX1 es el regulador máster o el master regulator de la diferenciación de linfocitos TH1, de los T helper 1. Y el GATA3 es el master regulator de la diferenciación de TH2. Un poco como la teoría es que estos diferentes tumores, como con la teoría de la célula, de la origen, el Cell of Origin Theory, se piensa que la célula origen de los linfocitos PTCL-TVX21 es la TH1 y el GATA3 es el TH2. Bueno, otros estudios que se hicieron en este estudio mostraron que hubo un enriquecimiento significativo del NF-kappa beta activation, signaling pathways, y también en el GATA3 del PI3 kinase mTOR activation. Esto tiene importancia porque muestra que pueden ser sujetos a terapias como targeted therapies, terapias targeted.
Bueno, importante es que estos dos subgrupos mostraron tener un pronóstico diferente. Los TX21 les va mejor que a los GATA3, que parecen ser más agresivos, como se muestra aquí en rosado. Estas nuevas dos subgrupos moleculares se mencionaron en la última clasificación del OMS, pero todavía eso es algo en lo que estamos trabajando, no se definen como dos grupos separados. Bueno, entonces esto lleva como al proyecto donde yo pues empecé a trabajar y es cómo podíamos tratar de trasladar estos estudios de expresión génica a la práctica, cómo podemos diferenciar en la práctica clínica estos diferentes subgrupos. Entonces, el objetivo de este proyecto, que es el proyecto de IHC PTCO-NOS, fue trasladar esta clasificación a la práctica clínica y usando o desarrollando un algoritmo de inmunohistoquímica que lograra reproducir adecuadamente la subclasificación de los PTCO-NOS. Igual a que se hizo en el algoritmo de Hans en linfomas difusos de células B, o bueno, en DLBCL. Para esto recolectamos 173 casos, teníamos 49 que fue la cohorte en entrenamiento, que tenía una clasificación de gene expression y tejidos de parafina disponibles, y 124 donde no teníamos la información de la expresión génica, que fue la cohorte de validación. Entonces, basándonos en los resultados del gene expression, seleccionamos varios anticuerpos contra antígenos sobreexpresados en ambos grupos, que funcionaron en el tejido de parafina. Entonces, como que después de optimizar varios y ver que algunos no funcionaban, seleccionamos 4 anticuerpos con el mejor rendimiento. En el grupo PTCL-TBX21 fue anticuerpos contra TBX21 y contra CXCR3, y en el de GATA3, anticuerpos contra GATA3 y CCR4. Y también que pudiéramos usarlos en plataformas comerciales. Eso era otra cosa importante. Obviamente queríamos que hubiera una correlación positiva entre la expresión génica y la expresión encontrada por el IHC. Por ejemplo, pues en este caso lo muestra que la correlación fue buena, es decir, es un caso, al mirar la expresión génica de un tumor en especial, la expresión génica de CCR4 es bastante alta, al igual que al ver la inmunohistoquímica, más o menos 80%, es decir, que hay una correlación positiva entre la expresión génica y la expresión medida por los inmunostains. También nos aseguramos que al hacer el scoring, al medir la forma, al evaluar la expresión por la inmunohistoquímica de los diferentes marcadores, se fuera reproducible entre diferentes patólogos. Entonces cogimos, pues yo evalué y también otros dos de mis colegas más senior, y encontramos que entre todos había una excelente correlación. Es decir, eso lo que muestra es que pues, es fácil de hacer para otras personas. Bueno, entonces para después determinar los umbrales de positividad, analizamos la distribución de estas inmunotensiones en los grupos definidos molecularmente. Yo aquí les explico, digamos, esto es la inmunohistoquímica, acá en este lado está la inmunohistoquímica y aquí está cada uno de estos grupos es el grupo molecular. Entonces cogimos todos los casos que tenían GATA3, los casos que definidos por gene expression, esto fue en los 49 casos en la cohorte de entrenamiento, y miramos cómo era la expresión del TBX21 por inmunohistoquímica en este grupo, y solamente vimos que la mayoría tenía mucho era menor de 10%, mientras que los casos de PTCL-TBX21 tenían una mayor expresión. Pero no vimos que había una corte, no era, digamos, dicotómico, ¿no? Porque sí había casos, bueno, ya vamos a ver en el GATA3. Y lo mismo, el CXCR3 fue muy parecido, también muy bajo en los GATA3 y variable en los TBX21. Y en cambio, pues por el otro lado, el GATA3 no fue tan limpio como los TBX21, porque lo que encontramos fue que los casos con PTCL GATA3 expresaban era más frecuente positivos para el GATA3
pero también había expresión en los tumores de TBX21, a un menor porcentaje, pero también había casos con una alta correlación, expresión de GATA3. Y lo mismo con CCR4. Por eso no podemos usar un solo anticuerpo o dos para determinarlo, sino que necesitamos desarrollar un algoritmo. Entonces, con eso desarrollamos este algoritmo que este orden y estas frecuencias o esta corte de positividad, que fue el que terminó en una tasa de error mínima en comparación con la clasificación de gene expression. Entonces, por ejemplo, se coge un tumor, se mide primero la expresión de la inmunopositividad o expresión de TBX21. Si es igual o mayor de 20, se puede llamar TBX21 porque se puede llamar TBX21. Después, si es negativo, se sigue con CXCR3 y si es positivo para este caso, para CXCR3, se puede clasificar como TBX21. Después, si es negativo, ahí sí se mira la clasificación de GATA3 y si hay expresión de GATA3, se clasifica como GATA3. GATA3 en un 50%. Y si después se sigue con CCR4, si hay expresión de CCR4 mayor de un 50%, se clasifica como GATA3. Y si es negativo para todo, pues no clasificado, digamos que no lo clasificamos. No es que esto sea una clasificación separada, pero pues no puede haber funcionado el tejido o la inmunotensión, simplemente no se llega a una conclusión. Digamos, esto es un ejemplo de lo que estaba tratando de mostrar. Entonces, es un caso que, digamos, se mira la expresión de TBX21 y al ser más de 20%, al ser menor de 20%, pues se sigue con CXCR3, al ser menor de 20% se sigue con GATA3 y al ser positivo para ambos se clasifica como GATA3. Y eso es un caso, digamos, opuesto, en que hay expresión de TBX21 mayor de 20%, al igual que en CXCR3, y negativo para ambos, entonces se clasifica como TBX21. Bueno, después, pues obviamente queríamos ver cómo el algoritmo se comportó o se desempeñó en comparación con la clasificación del gene expression. Entonces, el algoritmo clasificó con precisión el 85% de los casos en comparación con gene expression. Mirando aquí los casos definidos por gene expression, 23 de los 26 fueron apropiadamente clasificados, es decir, 88%, y mirando los 14 casos definidos por GATA3, 11 fueron apropiadamente clasificados. Pues más importante, o no más importante, pero también importante, esto, aquí vemos en esta gráfica la clasificación por gene expression cuando mostró que los casos que no tienen, o los casos clasificados por gene expression con GATA3 en la línea puntuada, les va peor que los de TBX21. La línea punteada es la clasificación por gene expression. Pero con el algoritmo, vimos que esta reproducción también, esta diferencia en el pronóstico también se mantuvo, también con un nivel de significancia. Pues entonces teníamos que validar este algoritmo en una corte independiente, entonces para eso recogimos los siguientes casos y vimos que al clasificar los casos como TBX21 o GATA3, la diferencia de pronóstico se mantuvo, con los GATA3 yéndoles peores que los TBX21. Y también hicimos estudio multivariado y encontramos que la clasificación por por inmunohistoquímica es un predictor independiente de pronóstico. Esto y los IPI factors, pero otras cosas de la morfología, o si CD4, CD8, fenotipo citotóxico o no, eso no se mantuvo en el multivariate análisis. Bueno, pues con eso terminamos la primera parte del estudio, que fue pues, validar o desarrollar ese algoritmo por inmunohistoquímica. Pero bueno, viendo viendo tantos casos y eso, empezamos a ver que los casos tenían algunas diferencias morfológicas. Entonces, esto trae como a la segunda parte del estudio, que fue cómo estos dos casos son diferentes, o estos dos grupos son diferentes morfológicamente. Entonces, miramos 72 casos de estos anteriores que tenían una clasificación exitosa por la inmunohistoquímica, como TBX21 y GATA3. Y miramos las características morfológicas. La doctora Karen estaba aquí conmigo cuando estábamos haciendo esto y me ayudó muchísimo en esta parte del proceso. Entonces hicimos una inmunotensión en los microarreglos de tejido
y miramos la expresión de CD4 y CD8, la expresión de marcadores citotóxicos, CD30 y IBER. Entonces encontramos que los piticidales GATA3 están asociados con una morfología monomórfica y más monótona, rica en células tumorales, pues que nosotros llamamos para este estudio como patrón 1, que está caracterizado por células de tamaño pequeño e intermedio, o patrón 2, que son células grandes. ¿Qué más dije ahí? Bueno, como dije, ambos patrones tienen un fondo inflamatorio mínimo. Esto es simplemente otro ejemplo de uno de estos casos donde no hay casi células inflamatorias, difuso, que caracterizaríamos como patrón 1. Y esto es un ejemplo de un patrón 2, caracterizado igual por sábanas de células con un mínimo fondo inflamatorio, pero altamente se pueden ver que las células son grandes. Entonces, por el otro lado, encontramos que los linfomas de PTCL TBX21 están asociados a una apariencia polimórfica rica en células inflamatorias, células neoplásicas entremezcladas están con este fondo inflamatorio variable, lo que llamamos patrón 3, y el patrón 4, que es el típico que todos conocemos como linfoma epitelioide o Lennert linfoma, que solamente se encontró en los linfomas TBX21. Aquí hay dos ejemplos más del patrón 3 que muestran que hay una composición mucho variable del fondo inflamatorio que puede estar compuesta por diferentes proporciones de histocitos o eosinofilos o otros linfocitos pequeños, células plasmáticas, etc. Y este es un ejemplo del caso 2, del patrón 4, el linfoma de Lennert. Ya no me queda mucho tiempo, pero voy a mostrarles, pues, esto muestra en lo mismo que les expliqué, pero pues en números, que el patrón, los casos GATA3 estaban asociados con un monomórfico, esto en anaranjado, con un patrón monomórfico en morfología en 86% de los casos, mientras que los linfomas TBX21 en 72% de los casos fueron polimórficos. Y pues interesante que los Lennert solamente clasificaron como TBX21. También mirando otras características del inmunofenotipo, vimos que los linfomas GATA3 tienen con mayor frecuencia un fenotipo único CD4 positivo, es decir, que CD4 es positivo y 8 es negativo, y el fenotipo CD8 positivo estaba como enriquecido en el TBX21. Aquí también una diferencia marcada, que los PTCL GATA3 raramente tienen expresión de marcadores citotóxicos, mientras que se encuentran más frecuentemente en el TBX21. Y no encontramos diferencias importantes o significativas entre la expresión de CD30 y IBER entre los dos grupos. Esto más o menos resume un poco lo que les acabo de mostrar. Esta gráfica muestra este cubo, este cuadrado este cuadrado son los casos GATA3 clasificados por la inmunohistoquímica, y esto es por TBX21. Y aquí en cada una de estas filas muestran las diferentes características. Entonces vemos que en el GATA3 es principalmente de morfología monótona, tiene expresión de marcadores CD4, CD4 positivo y CD8 negativo, y sin marcadores de citotóxicos, sin marcadores citotóxicos. Mientras que el TBX21 es mucho más variable, y esto pues puede ser que hay diferentes subgrupos dentro del TBX21, pero muestra que claramente hay un enriquecimiento en los marcadores citotóxicos. Bueno, como les decía, es principalmente polimórfico, tiende a ser más, hay un enriquecimiento en los CD8 y con expresión de marcadores citotóxicos, sin diferencia en la CD30 o en IBER. Bueno, esto simplemente resume lo que ya les estaba diciendo. Bueno, este es un estudio que también participé, este no es mi proyecto, pero tratando de definir estos dos grupos de forma separada, pues hemos mostrado que estos tienen anomalías genómicas distintas. Este fue un estudio de copy number, que se hizo alteraciones en el número de copias, que muestra que la frecuencia de ganancias y pérdidas cromosómicas son diferentes en ambos tumores. La gráfica sólida muestra el GATA3, y la línea anaranjada, que casi no se ve, perdón, esta línea no lo puedo rehacer, pero es esta que está aquí más delgada, muestra que no hay ni tantas pérdidas ni tantas ganancias.
De hecho, lo que muestra esta lámina, y cada uno de estos es un cromosoma, es que los PTCL GATA3 son más complejos y ha habido deleciones en regiones importantes donde hay genes de supresores tumorales, como acá, el PTEN, PIP53. Y también el TBX21 es menos complejo, como les dije, con menos pérdidas y ganancias y con mutaciones en genes que regulan la metilación del DNA. Esto fue un pequeño estudio de targeted, en un targeted panel por Next Generation Sequencing, donde mostró más o menos lo que les estaba diciendo, que los casos de GATA3 tienden a tener mutaciones en P53, PTEN, mientras que estas mutaciones no se encuentran en el TBX21. Pero pues, y hay mutaciones en los epigenéticos más frecuentemente. Un poco lo que nuestro grupo postula es que estos dos son como subtipos de enfermedad diferente y pues obviamente estamos en el proceso, ahorita están haciendo estudios más grandes del whole exome sequencing con mayores casos, también estudios del microenvironment, se están estudiando más a fondo para ver si se puede definir estos dos grupos como algo separado, pero pues hasta ahora yo creo que hemos mostrado que hay bastantes diferencias entre estos dos grupos. Como les dije, GATA3 es un poco, tiene mínimo estudio mínimo de background inflamatorio, tiene una mayor complejidad genómica y peor pronóstico. Y bueno, y se postula que la célula de origen es el Th2, como les expliqué. Y también hay esto además lo que les, bueno, y también tiene activación del PI3 kinase mTOR pathways. Y el TBX21, como les dije, tiene unas diferencias morfológicas, que es el background inflamatorio, tiene menos complejidad genómica y tiene mejor pronóstico. Y bueno, y postulamos que el célula de origen es el Th1 y los estudios mostraron que hay una activación del NF-kappa pathway. Y pongo estas listas aquí porque pues es importante dividir por dividir, pero esto puede en el futuro mostrar que pueden haber como terapias targeted, pues que puedan tratarse estos linfomas de forma diferente y tal vez mejorar la sobrevida, que es bastante mala. Bueno, y como dije, hay estudios de secuenciación del exoma completo que se están haciendo y también del microambiente tumoral que estamos haciendo para definir mejor. Entonces, pues, esto un poco lo que quería concluir hoy es, bueno, que esta PTCL no ojalá, pues no ojalá, pero está desapareciendo, pues otros estudios han mostrado otros grupos, como pues salieron de ahí el TFH, el follicular linfoma, y nuestro grupo pues ha trabajado en sacar de este wastebasket category los linfomas de PTCL GATA3 y el TBX21, que como dije puede en el futuro tener impacto en terapias targeted. Bueno, con esto quiero pues agradecer a ustedes por invitarme a hablar hoy, también a mis colaboradores en la Universidad de Nebraska,